Hola amigos y amigas, como siempre aquí saludándoles y trayéndoles un poco más de historia y de algunas cosas que se me van ocurriendo. Ahora vamos a hablar de un artista muy especial y una persona muy sencilla y muy querida. Ah, lo más importante es que esta persona, para su tiempo, en las épocas en que él se hizo artista, era una época muy difícil, era una época muy pobre. Y sin en cambio él hizo todo lo posible por salir adelante y ser tan exitoso. Alguna vez vi en una película de Vicente Fernández que se llama Como México no hay dos, que se las recomiendo. Hay una parte donde el maestro de la escuela le está diciendo a Vicente Fernández: te tienes que preparar y tienes que estudiar, porque si triunfas siendo un ignorante te vas a creer muchísimo más que las otras personas. Y eso es muy cierto, porque si nos damos cuenta con muchos de los artistas que ahora están pasando, una vez que se vuelven exitosos, ellos completamente pierden el piso y se sienten superiores, y aunque tengan un grupo muy pequeño de seguidores, para ellos es mucho. ¿Por qué? Porque ellos no están preparados para la fama. Este muchacho se preparó, estudió inglés, estudió francés y estudió italiano. Entonces imagínense nada más la capacidad, y estoy hablando como de los años 70. Su nombre de este personaje es Rigoberto Tovar García, mejor conocido como Rigo Tovar. Claro, yo sé que es una persona de hace mucho tiempo, pero son las personas que abrieron las puertas para toda la música y todos estos géneros a niveles internacionales, lo cual a mí se me hizo muy interesante. Entonces vamos a hacerle un pequeño homenaje a este grande de las canciones, y pues darle su reconocimiento y que las futuras generaciones conozcan de la historia musical. ¿Ok? Sin más ni más, vamos con el video. Como les decía, amigos, pues este gran personaje y gran artista de todos los tiempos, él nació el 29 de marzo de 1946 en Matamoros, Tamaulipas. Lo más increíble de esta persona es que él desde niño empezó a trabajar y combinaba ir a la primaria a estudiar y ayudarle a su papá a mantener a su familia. El padre era carpintero, o es carpintero, y él le ayudó bastante. Cuando creció, uno de sus hermanos decidió traérselo a Estados Unidos, donde él pues siempre estuvo muy interesado en la música y trabajaba como albañil, y también era barman también en un bar, y ahí tuvo las primeras oportunidades como de meterse en la música, porque tenía el grupo que tocaba ahí. Él se hizo amigo de ellos y en algunas ocasiones les ayudó pues para las presentaciones que tenían en esos lugares. El último trabajo que él desarrolló aquí en Estados Unidos pues fue el de soldador, las personas que soldan todas estas cosas, y eso le causó un daño que es, no sé si hasta el momento sea irreversible, pero en ese momento lo fue. La enfermedad se llama retinitis pigmentosa. Quiere decir que no veía los colores muy bien, o algo así, como tenía este problema causado por la luz que tiene la soldadura cuando están haciendo estas cosas. Y pues él siempre vivió con eso. Porque siempre que hablamos de Rigo Tovar, siempre lo recordamos con unas grandes gafas, porque a él le hacía mucho daño la luz y no podía ver bien. Bueno, este señor tuvo la fortuna de ser una de las grandes artistas, porque también él componía su propia música, lo cual le ayudaba bastante porque él expresaba sus sentimientos. Entonces cuando él cantaba algo, lo cantaba con mucho sentimiento, y fue lo que conectó a la gente.
en los videos que vamos a mostrarles, ustedes van a darse cuenta esta gran cantidad de admiradores, y los lugares los llenaba completamente. Tenía que contratar muchísima seguridad, muchísimos policías para que pudieran controlar toda esta gente que había. Hasta llegaban con niños y llenaba grandes espacios. Después de mucho tiempo, pues él decidió regresar a la Ciudad de México, bueno, a México, y se fue para su tierra natal, que es a Matamoros, Tamaulipas, y ahí reunió a unos de sus amigos y sus hermanos, y fue cuando creó el grupo que se llamaba Rigo Tobar y su grupo Costa Azul. Y es bien interesante porque yo siempre pensaba que le había llamado Costa Azul por las costas azules de Matamoros, y no, él se inspiró en ¿cómo se llama? La Riviera de Francia. Entonces es bien interesante. Era una persona preparada, y lo que yo siempre he dicho, todas las personas, todos los seres humanos o los artistas, ellos debieron de haberse preparado para poder ser artistas, para que fueran unas personas sencillas y que piensen que siempre nosotros somos los que lo ponemos ahí, y entonces ellos deben de estar cuando nosotros los necesitemos. Entonces él le puso a su grupo Costa Azul y empezó a trabajar mucho tiempo, y siguió dando presentaciones en todas partes, y recorrió completamente el continente americano de lado a lado, y siendo una persona muy famosa. Grabó muchos discos, muchísimos discos. Al principio no se escuchaban en toda la República Mexicana, nada más era como en el norte, pero ya saben que la gente los va escuchando, se los va recomendando a otros y decidieron moverse a la Ciudad de México, y ahí en la Ciudad de México él conoció a una persona que vendía discos piratas como en los mercados, los clásicos mercados que conocemos algunos de los mexicanos, y ahí fue que él lo conectaron con un productor en una disquera, y fue cuando le produjeron. El señor le compró todos los derechos de las canciones y lo firmó para que hicieran un contrato para que pudieran hacer todos estos discos y todas estas promociones, lo cual fue pues algo muy con mucho avance. Cuando él ya pues creció, pasó mucho tiempo, se hizo un poco pues maduro de edad, y ya estaba un poco cansado por tantas giras. Tenían que hacer 15 o 16 presentaciones por mes. Estamos hablando como si fuera una cada tercer día. Entonces tenía que viajar de un lado para otro. Entonces claro que todas estas cosas lo agotaban completamente, y donde quiera que se presentaba era lleno total, y era un caos completamente difícil de controlarlo. Después decidió tomarse un descanso, y en este descanso él se fue para Inglaterra. Se fue y estuvo tratando pues de solucionar el problema que tenía con sus ojos, con su vista. Y ahí fue el tratamiento fue algo rudimentario, en verdad. No sé si fue algo experimental o él tratando de arreglar este problema que había tenido durante muchos años. Y él se vio sometido a muchas picaduras de abejas, que yo creo que era un tratamiento experimental que estaban haciendo con él. Cuando estuvo allá en Inglaterra, él decidió que ¿por qué no grababan allá uno de los discos en uno de los estudios? Imagínense de quién, ni más ni menos que de los Beatles. Imagínense, esto fue un artista mexicano en los 70s. Eso era completamente imposible, y sin en cambio él lo hizo posible, y mandó a traer a todos sus músicos, a todos sus arreglistas, y todo grabaron ahí los discos, y terminaron de hacer completamente el trabajo en Estados Unidos. Lo cual se me hace muy interesante que una persona tan sencilla y de un pueblo tan pequeño, y viniendo de una familia tan pobre, y pues que haya tenido la oportunidad de conocer todos estos lugares y de haber hecho lo que hizo él. Los artistas de ahora solamente hacen en pequeños estudios, se llenan ahí y prácticamente no cantan, solamente todo lo que hacen es a base de
computadora y todo esto. Y este señor lo hizo. Por eso y por muchas razones es porque les estoy hablando en este momento de él, para que lo conozcan, le platiquen a sus hijos, a sus hermanos, si alguna vez tengan algo que platicar, que si tuvimos un artista famoso y un gran señor, el señor Rigo Tobar. Bueno, les mando un abrazo bien grande. Ya saben, compartan el video, denle like y suscríbanse. Denle click a la campanilla para que YouTube les mande un recordatorio cuando estamos con otro nuevo video. Y pues denle like, ¿ok? Los quiero mucho y ya saben, esto es De Todo y Con Todo.